Buenas noches, mi nombre es Joana Camacho, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en este momento voy a exponer el modelo de dispersión gaussiano usando el programa ScreenView. Bueno, el modelo de dispersión gaussiano es un modelo matemático el cual evalúa las características físicas, químicas y geográficas del terreno para saber cuál es la dispersión de los contaminantes. En el programa ScreenView se va a ver básicamente las condiciones del terreno, las condiciones geográficas y las condiciones meteorológicas y las condiciones físicas de la chimenea, pues para ver la dispersión de los contaminantes. Los datos que tenemos es el tipo de fuente puntual, el coeficiente de dispersión rural, la altura del receptor es de 2 metros, la rata de emisión es de 12 gramos sobre segundo, la altura de la fuente es de 19 metros, el diámetro de la fuente es de 0,6 metros, la velocidad de salida es de 27 metros sobre segundo, la temperatura es de 326 grados Kelvin, la temperatura ambiente es de 297 grados Kelvin, la meteorología es full meteorología, esto quiere decir que se pueden presentar cualquier tipo de situaciones meteorológicas, puede ser precipitaciones, velocidades del viento, cambios en la dirección del viento, entre otras. Las opciones de terreno es terreno simple y va a ser un terreno plano, pues para que haya un mejor análisis. Las distancias pues van a ser de 1 a máximo 100 metros. Entonces, el primer cuadro que nosotros encontramos cuando abrimos el ScreenView es este, y ahí vamos a poner el tipo de terreno que es plano, el coeficiente de dispersión que es rural, está la altura de está la altura de la emisión, que es de 2 metros. Sigue en los cuadros que representa la concentración de los gases que se emiten, que es la rata de emisión, y esta es de 12 gramos sobre segundo. La altura de la chimenea, el diámetro de la chimenea, que es de 0,6 metros. La altura de la chimenea, que es de 19 metros. Está la velocidad de salida, que es de 27 metros sobre segundo, que es, bueno, es el que sigue. Luego está seguimos con la temperatura, que son 326 grados Kelvin a la temperatura que es el gas, y la temperatura ambiente, que son 297 grados Kelvin. Bueno, entonces, la siguiente pantalla nos muestra otras opciones que son las condiciones meteorológicas. Debemos poner full condiciones meteorológicas, como decía, y se van a representar todo tipo de condiciones meteorológicas que puedan afectar la dispersión de contaminantes. Está también la altura de mezcla, que la vamos a dejar de 10 metros. Y pues indicamos que el terreno pues es simple y es plano. Listo. La siguiente pantalla que se muestra nos muestra la distancia que vamos a elegir. Vamos a poner distancias automáticas. Allí se puede elegir un rango de 1 a 50.000, donde hay 50 celdas, que son las 50 opciones que salen en la matriz, de las 50 posibilidades, dependiendo los diferentes rangos de alcance de la pluma contaminante. Nosotros vamos a poner de 1 a 1000 y ahí se van a ver reflejados en una matriz que va de 100 en 100, arrojando aproximadamente 11 rangos, porque empieza desde el 1, rango número 1. Bueno, cuando le damos correr, nos va a mostrar esta pantallita. Esa pantallita quiere decir, bueno, que esos son los datos que se han ingresado. Entonces está que es el terreno simple, que la fuente es rural, que el terreno es plano y que la distancia es automática. Cuando le damos correr nos da otra opción,
que es ver la gráfica. Y también ver la tabla de datos. Pues estos son los datos de salida, pues yo los saqué el 2 de diciembre del 2018 a las 17 a las 5:56 con 52 segundos. Entonces aquí nos va a mostrar todos los datos que ya habíamos agregado al programa. Entonces el tipo de fuente, puntual, bueno, los datos que ya agregamos, aquí los vemos todos, la rata de emisión, la altura de la chimenea, el diámetro de la chimenea, la velocidad de salida del contaminante, la temperatura de salida del contaminante, la temperatura ambiente, la altura de recepción, que es 2 metros, el área que es rural, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el análisis de los datos. Pues estos datos nos los da, le damos nota y él nos saca estos datos. Y pues aquí también nos pone full meteorología, que fue lo que nosotros elegimos. Bueno, seguimos aquí en esta tabla. En esta tabla se va a mostrar la distancia, se va a mostrar las concentraciones, la estabilidad. Y bueno, estos son datos de la altura de salida, de la pluma de dispersión y de los diferentes ángulos en los cuales se puede dispersar la chimenea. Vamos a hacer el análisis de los datos. Pues encontramos que dentro de los datos el máximo rango que se va a dar, o sea, la máxima concentración va a ser de 457,8 microgramos por metro cúbico, y aún esta concentración se va a presentar a los 384 metros de distancia. Entonces la estabilidad va a ser de 3, y pues las concentraciones van a estar a 2.5 metros, van a ir a 2.5 metros por segundo, la mezcla se va a hacer a 2.7 metros por segundo, la pluma va a tener una distancia aproximadamente de 800 metros, la altura de la chimenea, de la pluma de dispersión, va a ser de 37,23 metros. Y bueno, estos también son datos. Aquí pues podemos ver los ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X. Aquí nos muestran el eje Y, que es de 43,42, o sea, eso se podría decir que es el ancho de la pluma de dispersión, y el dato Z, que es el de la altura, que es aproximadamente 26,06 metros. Como decíamos, aquí abajo se ve el análisis de los datos. Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis de los datos. Esta gráfica lo que hace, pues, perdón. En esta gráfica podemos ver que lo que estábamos diciendo anteriormente, que el máximo rango de concentración del contaminante va a estar bueno, el máximo rango de concentración del contaminante va a estar aproximadamente 450 microgramos por metro cúbico, cuando la distancia sea aproximadamente me devuelvo porque no recuerdo bien el dato, cuando la distancia sea de 400 metros, va a estar a una concentración de 456,7 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces vamos a ver que la tendencia empieza desde las concentraciones a 100 metros, empiezan desde los 200 microgramos por metro cúbico, y ahí se empieza a elevar hasta los 200 metros, y ahí se eleva a 450 microgramos por metro cúbico, ahí se mantiene hasta los 500 metros, donde empieza a disminuir la concentración del contaminante, o sea, ahí empieza a haber mayor dispersión. Aproximadamente en los 800 metros de distancia el contaminante ya se ha dispersado, o sea, las concentraciones bajan muchísimo más. ¿Qué podemos decir de esto? O sea, ¿qué análisis podemos sacar? Por ejemplo, podemos decir que es mejor no construir ningún edificio a la distancia de 500 metros de la fábrica, porque a esa distancia todavía tenemos una concentración alta, que sería de los 450
tendríamos una concentración de 450 microgramos por metro cúbico, o sea, la concentración es muy alta, ¿sí? Vemos que a los 100 metros de que se emite el contaminante, bueno, sube bastante la distancia de la chimenea, como veíamos anteriormente, era de 47 metros aproximadamente. A los 800 metros, como decíamos anteriormente, ya pueden haber, digamos, colegios, escuelas, edificios bastante altos, no va a haber afectación tan grave como si lo hubiera a los 200 metros o a los 300. Hasta los 500 metros aproximadamente las concentraciones son bastante altas. Entonces, esa es una buena distancia pues para tener la fábrica obviamente alejada de cualquier tipo de edificio que pueda tener más de 47 metros aproximadamente. Entonces, las conclusiones. La mayor concentración se da cuando la pluma alcanza los 380 y... bueno, la mayor concentración se da cuando la pluma de dispersión alcanza los 384 metros de distancia y las concentraciones llegan a 457,8 microgramos por metro cúbico. Por lo cual se recomienda que alrededor de los 400 metros pues no haya edificios, lo que habíamos mencionado anteriormente, y que pues sea una zona, digamos que poco habitable, porque puede generar graves daños a las personas que vivan alrededor. Digamos, si es material particulado, puede generar problemas respiratorios. Entonces, la mayor dispersión de los contaminantes se encuentran a los 800 metros. Bueno, y una conclusión que podemos sacar sobre el programa nos permite hacer modelaciones físicas, donde nosotros como ingenieros podemos determinar lo que estoy diciendo yo, a cuánta altura puede estar la chimenea para que haya una mayor dispersión de los contaminantes. Tenemos que recordar, es importante recordar que a mayor altura de la chimenea, mayor dispersión de los contaminantes va a haber, ¿sí? Hay que también tener en cuenta, pues, por ejemplo, las capas de inversión térmica, que lo ideal es que la pluma contaminante alcance a pasar esta capa de inversión térmica, porque pues tenemos que recordar el suceso ocurrido en Inglaterra, que la capa de inversión térmica no dejó pasar los contaminantes y esto ocasionó enfermedades a las personas y pues también mortandad, pues fueron más de 4.000 personas que murieron por esta causa. Entonces, lo más importante es hacer pues, que las chimeneas sean bastante altas para que haya mayor dispersión de estos contaminantes. Aquí también podemos mirar, digamos, los rangos de distancia en que se pueda manejar una fábrica. Preferiblemente las fábricas deben estar fuera de las ciudades para que no haya tanta afectación a la población que habita en ellas. Y básicamente es eso, pues el programa puede servir para modelaciones, como lo había dicho yo anteriormente, físicas, y para mirar qué estructuras se pueden construir a sus alrededores. Eso es todo, le agradezco pues su atención, dejo la bibliografía y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias.